Desde los albores de la década de 1930 y hasta bien entrada la del 50, el cine mexicano vivió su apogeo, la llamada Época de Oro. En esos años, dos figuras se elevaban como inmensas: Cantinflas, el humorista que emergía de lo popular, y Jorge Negrete, el charro cantor que encarnaba otra tradición del México cinematográfico. Cada uno tenía su público, su estilo, su huella, y aunque sus trayectorias partían de orígenes distintos, acabarían encontrándose en una escena común: el estrellato, el gremio actoril, la taquilla, el símbolo nacional. Pero también se encontrarían en un terreno complejo: la tensión profesional y gremial, la competencia pública, la gestión del poder en el cine. Cantinflas representaba al hombre sencillo, al que habla su jerga y se enfrenta al sistema con humor. Jorge Negrete era el hombre de voz y montura, del charro elegante que cantaba y conquistaba con estampa. Para el público de la época, elegir ver una película de uno significaba algo más que entretenimiento. Era una declaración de simpatía por un estilo de vida, una forma de reír o de soñar. Pero mientras a la vista todo parecía benigno, atrás de cámaras había una corriente de rivalidad que se alimentaba de múltiples factores. Uno de los focos centrales de la tensión fue el ámbito gremial. Ambos, de una u otra forma, estaban involucrados en la organización y defensa de los derechos de los actores. En particular, la Asociación Nacional de Actores, ANDA, se convirtió en escenario de disputa entre distintas visiones: la del artista estrella que aprovecha su atractivo para captar apoyo, y la del líder que busca consolidar la estructura gremial. Según una publicación reciente, el encontronazo entre Cantinflas y Negrete no fue una pelea a golpes, sino más bien una acalorada disputa verbal por el poder del sindicato. El Heraldo de México. Se dice que Negrete reprochó a Cantinflas que a usted le pagan por hacer reír a la gente, así que haga su trabajo y no se meta en política. El Heraldo de México. Esa frase, sea completamente verídica o una versión ampliada por la memoria colectiva, resume el choque, la risa y el canto, la comedia popular y el prestigio formal, la diversión y la responsabilidad gremial. También circulan anécdotas que ilustran la tensión más allá de la gestión sindical. Por ejemplo, se recuerda que en una asamblea gremial, Cantinflas expuso críticas sobre cómo el gremio manejaba los apoyos a actores en conflicto. Negrete, desde su posición de liderazgo, lo interrumpió. La sesión se alargó. Hubo miradas tensas, aplausos y murmullos. Después de ese día, la distancia se hizo más palpable. Aunque no todas las fuentes ofrecen nombres y fechas exactas, la coincidencia en el relato, que había un antes y un después, aporta verosimilitud. La rivalidad también tenía un componente estético. Los estilos de cada uno rivalizaban ante el público. Mientras Cantinflas hacía reír con su picardía, su peladito que bromea con los poderosos, Negrete cantaba con voz profunda, montaba a caballo, encarnaba la historia ranchera, ofrecía romance y patriotismo. En los cafés de la Ciudad de México, en los kioscos de periódicos, en los pasillos de los cines, se comentaba cuál actor llenaba más la sala, cuál estilo atendía mejor al público. Se tornó en algo cultural, ser del bando de Cantinflas o del bando de Negrete. Y aunque el cine supo aprovecharlo, ese juego público reflejaba un verdadero choque de sensibilidades. Además, en los contratos y en las taquillas se evidenciaba la competencia. ¿Qué película habría más fuerte? ¿Cuál actor era invitado a congresos de cine, a funciones privadas, a eventos del gobierno? ¿Cuál tenía privilegios en los mítines gremiales? Todo ello sumaba al ambiente de rivalidad, sin que necesariamente hubiera enemistad personal declarada. Hay que subrayar, la evidencia de odio personal profundo es débil. Lo que hay es una competencia profesional fuerte, con matices humanos. Y en medio de esta complejidad, el público vivía la rivalidad en primera fila. Elegir ver una película de uno o del otro implicaba cierta identificación, con la picardía, la ciudad, la risa, Cantinflas, o con la tradición, la voz, el charro emblemático, Negrete. Esa división de gustos a veces generaba debates ligeros en las familias o en el cine. ¿Ya viste la nueva de Cantinflas?
No, prefiero la de Jorge Negrete. La música me llega. Esa conversación lo convierte en algo más que cine. Era parte del tejido social. Pero la historia no se quedó en la rivalidad. También hay gestos de reconocimiento, momentos de transición, una transformación de la percepción pública que al final mezcla admiración, respeto y nostalgia. Y, por supuesto, un desenlace que lo vuelve todo más intenso. Aunque la documentación exacta de sus intercambios personales es escasa, hay testigos que señalan que, a pesar de las diferencias, cada uno sabía lo que el otro aportaba al cine mexicano. Negrete conocía el magnetismo de Cantinflas y su popularidad. Cantinflas reconocía la fuerza de la voz de Negrete, su presencia. Esa mezcla de respeto silencioso aparece en testimonios de gente de la industria. No era una amistad íntima ni pública. Era más bien una coexistencia marcada por la competencia. Los rumores, aunque no siempre verificables al 100%, dan forma a la leyenda. Uno de ellos sostiene que Cantinflas sentía una envidia contenida hacia Negrete, no tanto por querer cantar, como por saber que la voz del charro lo elevaba a otro plano, un plano distinto al humor. Otro rumor afirma que Negrete consideraba que la comedia popular de Cantinflas trivializaba al cine, que sus películas eran para reírse y no para aplaudir la voz. Estos rumores no tienen respaldo documental concluyente, pero reflejan la tensión de estilos que el público percibía. Ver esta fue la razón por la que se pelearon. El Heraldo de México luego vino el momento del desenlace. El 5 de diciembre de 1953 falleció Jorge Negrete. Su partida abrupta detuvo muchas de las batallas que estaban en marcha. Para Cantinflas, ese momento representó algo más que la muerte de un rival, la pérdida de alguien con quien había compartido escenario histórico. En el velorio se cuenta que Cantinflas asistió y que pronunció palabras de respeto que han pasado a la leyenda. Se nos fue un gran amigo. O ahora todos somos Jorge Negrete. Aunque no existe registro grabado confiable de esa cita exacta, aparece en diversas crónicas y memorias como símbolo de reconciliación. Esa imagen, el hombre de la risa rindiendo homenaje al cantor del charro, se convirtió en parte del legado. Y entonces, ¿cómo lo vivió la gente de la época? En los puestos de periódicos, en las cartas de lector, en las tertulias de cafeterías se comentaba con entusiasmo, a veces con pasión ligera. Yo soy de Negrete. Yo me carcajeo con Cantinflas. Ambos son buenos, pero cada uno es diferente. Esa polaridad convivió con una admiración compartida. Las familias iban al cine. Tal vez uno prefería la comedia, otro la música, pero los dos llenaban salas. Al salir, alguien decía, ¡qué buen final! O ¡qué risa tan buena! O ¡qué canción tan linda! Esa experiencia era colectiva. Con el paso de los años, la percepción cambió. Ya no se veía tanto la rivalidad como una batalla por ver quién era más grande. Se empezó a entender que ambos habían construido algo mayor. Una época, un cine nacional. Al mirar atrás, el público acepta que la grandeza de Cantinflas y la grandeza de Negrete no eran mutuamente excluyentes. Al contrario, eran complementarias. Se ve que la competencia los elevó, que el cine creció gracias a ese choque de estilos, que la historia recuerda a los dos como pilares. Para cerrar, la gran pregunta flotante: ¿cuál fue realmente el legado de esa relación? No se trata solo de quién rindió más, quién tuvo más éxitos, quién cantó mejor o hizo reír más fuerte. Se trata de entender que la grandeza se forja en la tensión, en los contrastes, en la convivencia de estilos distintos. Y es ahí donde la historia de Cantinflas y Jorge Negrete se vuelve fascinante. Dos hombres que se cruzaron, compitieron, coexistieron y al final, sin quizá decirlo en voz alta, se reconocieron en el escenario del cine nacional. Imagínalo. Las luces se apagan en la sala de un cine antiguo. La proyección comienza, la orquesta detrás suena, y mientras el público ríe o canta, afuera, en la calle, alguien dice, ¿cuál actor es mi favorito? Nadie contesta, porque la respuesta no es uno u otro. La respuesta es el momento, la memoria, el cine que vivimos. Y en ese cine, el Peladito y el Charro dejaron huella. La historia de su rivalidad ya no parece solo un choque de egos.
sino el reflejo de una época que se atrevió a reír y a cantar, a hacerse ver y escucharse, a imaginarse un México filmado, hablado, cantado.